Cuando nació Emma, hace apenas unos meses, algo más nació, pero también, y aunque sueño duro, algo murió. Murió mi antigua yo, esa que se despertaba con el sol o con el antojo de un café en silencio. Murieron mis rutinas, mis silencios prolongados, mis lecturas nocturnas sin interrupciones. Incluso mi nombre, ya casi nadie lo decía. Ahora soy mamá, una palabra hermosa, sí, sagrada. Pero nadie me preguntó si yo estaba lista para desaparecer por completo en ese rol, para que mi identidad se diluyera en la inmensidad de este nuevo título. Hoy quiero contarte la historia de Clara y Tomás, una historia que quizás sea también la tuya o la de alguien muy cerca de ti. Eran una pareja como muchas, jóvenes, enamorados, ilusionados con la llegada de su primer bebé. Emma era el broche de oro, el sueño cumplido. Pero lo que no sabían es que la maternidad y la paternidad, especialmente al principio, son un terremoto que sacude los cimientos de todo lo que creías conocer. Desde el punto de vista de Clara, poco a poco comenzó a vislumbrarse un aislamiento emocional que iba mucho más allá del simple hecho de dormir poco o de la fatiga física. Era algo más profundo, una transformación radical de su psiquismo, de su forma de ver el mundo, de sentir. Y lo más doloroso era cómo el entorno, su familia, sus amigos y de forma abrumadora su pareja, Tomás, no lograban o no podían ver lo que realmente estaba sucediendo dentro de ella. Se sentía como si viviera en una dimensión paralela, invisible, gritando en silencio. Esa mañana, como otras tantas, Clara se levantó antes del amanecer. Emma se había despertado varias veces en la noche, y el sueño era un lujo que ya no recordaba. Intentaba amamantarla en el sillón de la sala, su cuerpo aún pesado, la ropa arrugada, la mente en una neblina constante. Todavía llevaba puesto el pijama de ayer, o quizás el de anteayer, ya no importaba. La casa, que antes era un refugio ordenado, ahora parecía haber explotado. Una pila de ropa sin doblar, el fregadero lleno de trastes. Ni siquiera había podido comer algo consistente en todo el día. Solo un pedazo de galleta que encontró en la mesa de luz. La sensación de abandono, de que el tiempo se le escurría entre los dedos, era constante. Y en medio de ese caos silencioso, la puerta se abrió. Hola, mi amor, ya llegué. ¿Cómo fue el día? ¿Hay algo para cenar? Clara se quedó callada, con la mirada perdida en un punto fijo más allá de la ventana. Ni siquiera giró la cabeza para mirarlo. Las palabras se le atoraban en la garganta, convertidas en una ola de frustración y agotamiento que no lograba digerir. ¿Cómo fue el día? En ese momento era un eco vacío, una pregunta retórica que no buscaba una respuesta real. Tomás, ajeno a la tormenta que se gestaba en el interior de Clara, dejó su mochila, se sirvió un vaso de agua, se sentó en el sofá justo al lado de ella, pero a años luz de distancia. Encendió su celular y se sumergió en él, navegando por las redes sociales o respondiendo mensajes de trabajo. Mientras tanto, Emma, que había estado tranquila por un momento, comenzó a llorar de nuevo, un llanto agudo que parecía perforar los oídos de Clara, amplificando su desesperación. Tomás apenas levantó la vista, no registró nada, no vio el cansancio en los ojos de Clara, no vio el pijama, no vio el desorden, no escuchó el silencio cargado de súplicas. Poco después, mientras Clara seguía sosteniendo a Emma, meciéndola sin éxito, Tomás se quedó dormido en el sofá, con el celular aún en la mano, ajeno al mundo que se derrumbaba a su lado. Lo que Tomás no sabía, lo que muchos no logran entender, es que en esta etapa el cerebro de la mujer se reorganiza de maneras asombrosas. No es debilidad, ni histeria, ni falta de voluntad.
Es pura neuroplasticidad. La mente se adapta de forma radical, se moldea para sintonizar con el bebé recién nacido, para detectar la más mínima señal de necesidad. Su atención se vuelve hipersensible a las señales emocionales, a los ritmos del bebé, a su supervivencia. Y con esta hipersensibilidad, su necesidad de sostén, de contención, de ser vista y comprendida se multiplica. No es por fragilidad, sino por la magnitud de lo que está sosteniendo, una vida completamente dependiente de ella y su propia nueva identidad que se está construyendo dolorosamente en pedazos en la soledad de la noche. No es que ella esté más irritable o que se queje por todo, es que no tiene tiempo, ni espacio mental, ni energía para identificar lo que siente. No es que necesite ayuda en el sentido de una mano, necesita corresponsabilidad afectiva y mental. Necesita que alguien más cargue con el peso de la planificación, de la anticipación, de la percepción de las necesidades. Necesita que la miren de verdad, no solo con los ojos, sino con el corazón y con una curiosidad genuina por su mundo interior ahora tan convulso. El impacto del puerperio en estos primeros meses después del parto no solo es físico, va mucho más allá de las heridas del cuerpo, de la falta de sueño, de la fluctuación hormonal. Es un proceso profundo que altera el psiquismo de la mujer. Durante este tiempo es como si el cerebro redujera sus defensas habituales, abriendo una ventana hacia lo más profundo de su ser. Esto permite la emergencia de memorias emocionales inconscientes, de ecos de su propia infancia, de su relación con sus padres, de su forma de haber sido cuidada. Y es un portal que la conecta con su propia historia de apego, con sus propias necesidades infantiles, con heridas quizás olvidadas, pero que ahora se activan con una intensidad abrumadora, al sentir la vulnerabilidad total de su bebé y la suya propia. Por eso, lo que muchos ven como inestabilidad emocional o sensibilidad excesiva, en realidad es un torbellino psíquico. No es que ella esté más inestable por capricho, es que está resignificando su historia personal, este nuevo lugar de madre. Está integrando el pasado con el presente, su rol de hija con su rol de madre, todo a la vez. Es una tarea psíquica monumental y un sostén emocional que muchas veces no encuentra. Se mira al espejo y siente que ya no es la misma persona. Y lo más frustrante es que el entorno, especialmente la pareja, espera que todo vuelva a ser como antes, que ella recupere su vieja versión. Este desfase entre lo que la mujer siente internamente, esta profunda metamorfosis y lo que el mundo externo espera de ella, genera un dolor inmenso. Puede generar culpa. ¿Por qué no soy feliz todo el tiempo? ¿Por qué me siento tan abrumada si se supone que esto es lo más maravilloso? Genera ansiedad, una tristeza profunda y una sensación de desconexión radical con el mundo que la rodea. Y aquí es donde la pareja puede sufrir un golpe demoledor. Si este proceso no se nombra, si no se habla de esta reorganización vincular y psíquica que ella está viviendo, la brecha entre ambos se agranda, la intimidad se fractura. Lo que era un nosotros se convierte en tú y el bebé por un lado y yo por el otro. Y el varón, sin mala intención la mayoría de las veces, queda relegado a la periferia, como un espectador de una obra que no comprende, esperando instrucciones, esperando que le digan qué hacer, cómo ayudar. Pero el silencio masculino, en este momento, esa aparente pasividad o esa falta de iniciativa, no es neutral, no es inofensivo, es ausencia emocional. Es una forma, muchas veces, de no involucrarse en la profundidad del proceso de su compañera, de no adentrarse en ese nuevo mundo emocional que ella está habitando. Y esa ausencia, esa falta de una mirada activa y empática,
puede dejar una huella profunda en la mujer, generando resentimiento, soledad y la sensación de que en el momento más vulnerable de su vida, su pilar se desvaneció. Pero volvamos a Clara y a Tomás. Las noches se volvieron una sucesión interminable de despertares, los días un borrón de tareas sin fin. La comunicación entre ellos se había reducido a monosílabos, a preguntas prácticas. La chispa, la complicidad se había apagado bajo el peso de la fatiga y la incomprensión. Una tarde, después de otro día interminable, Emma por fin dormía. Clara estaba sentada en el suelo de la habitación del bebé, mirando la cuna, las lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas. Tomás se acercó y al verla así se sintió impotente, frustrado consigo mismo por no saber cómo arreglar la situación. Su voz sonaba una mezcla de cansancio y desesperación. Clara, por favor, decime qué querés que haga. Decime. Te lo juro, ya no sé qué necesitas de mí. Te juro que estoy haciendo lo mejor que puedo. Estoy trabajando, llego a casa, intento ayudarte. ¿Qué más querés? Clara levantó la vista. Sus ojos enrojecidos e hinchados lo miraron con una mezcla de dolor, agotamiento y una rabia silenciosa que había estado acumulando durante semanas. No gritó, pero su voz, apenas un susurro, era más potente que cualquier grito. ¿No me ves, Tomás? ¿De verdad no me ves? ¿No ves que no puedo más? No necesito un ayudante que espere instrucciones como si esto fuera una lista de tareas. Necesito que estés, que veas lo que pasa a mi alrededor y dentro de mí sin que te lo pida. Que te adelantes, que me abraces cuando lloro sin razón aparente, cuando siento que me desbordo y no sé ni por qué. Que dejes de esperar que todo vuelva a la normalidad, porque no va a volver. Esta soy yo ahora y vos tenés que aprender a ver esta nueva yo. Esta familia es nueva y vos tenés que aprender a habitarla de una manera nueva. Este es un diálogo que se repite en muchísimos hogares. Muchos varones, con la mejor de las intenciones, dicen quiero ayudar, pero siguen esperando instrucciones. Es el residuo de un sistema cultural, de una educación, donde cuidar no era su tarea principal, donde sentir no era considerado masculino, donde la vulnerabilidad del hombre era vista como debilidad. Pero ese modelo ya no alcanza, no para las complejidades de la vida moderna, y menos aún para el terremoto emocional que se da, que es cuando llega el bebé. El vínculo de pareja, ese que los unía antes del bebé, también necesita ser criado, cuidado, nutrido, reinventado. Como se cría un hijo, con atención, con intencionalidad, con amor consciente. Porque si no, ese vínculo puede morir de inatención, asfixiado por el silencio y la falta de comprensión. Y esa es una tragedia que podemos evitar. Y ahora quiero hablarte directamente a ti. ¿Qué estás escuchando? Si estás en pareja y tuvieron un hijo, sea hace meses o hace años, te pregunto, ¿hablaron alguna vez de cómo les cambió esto a cada uno? No solo en la superficie, en las rutinas, sino en lo más profundo de su ser. ¿Te atreviste a preguntar, a indagar qué cosas se rompieron en tu compañera, además de su cuerpo físico? ¿Qué heridas se abrieron? ¿Qué miedos inconscientes volvieron a aparecer en ella al convertirse en madre? ¿Estás realmente ahí para ella o seguís funcionando como un piloto automático como si nada hubiera cambiado lo esencial? Y si eres mujer y pasaste por esto, o lo estás viviendo ahora mismo con la respiración entrecortada y un nudo en la garganta, ¿pudiste poner las palabras a lo que sentís? ¿Pudiste nombrar ese descentramiento psíquico que te hizo sentir que perdiste el rumbo, que ya no sabías quién eras? Esa carga mental invisible que te asfixia de tener que pensar en todo, anticipar todo, organizar todo. Esa sensación de la invisibilidad del padre en los momentos más cruciales o su presencia pasiva que se siente como ausencia. ¿Te sentís sola en esto?
¿Te sentís escuchada de verdad, reconocida en el inmenso esfuerzo que haces cada día? ¿O te sentís como Clara, gritando en silencio, deseando que alguien simplemente te vea? No se trata de culpar a nadie, se trata de entender que la llegada de un hijo es una de las mayores crisis vitales de una pareja, no en el sentido negativo de crisis, sino en el de un punto de inflexión, de oportunidad, de transformación radical. Y para navegar esa transformación necesitamos herramientas, un mapa y la valentía de mirarnos a nosotros mismos y al otro con nuevos ojos. Necesitamos aprender a comunicarnos de una manera que vaya más allá de las palabras, que alcance el corazón, que reconozca el dolor y el esfuerzo invisible. A veces las parejas llegan a una sesión con un cansancio abrumador y me dicen: desde que nació nuestro hijo ya no somos los mismos. No sé dónde quedó la pareja que éramos. Y es verdad, no son los mismos, pero no tienen que ser el fin de la relación que conocían. A veces, y lo digo con convicción, es el inicio de otra conversación, una que nunca antes se permitieran, una conversación honesta, vulnerable, donde cada quien pueda volver a mirarse a sí mismo, reconocer lo que perdió y lo que ganó. Y también mirar a su compañero o compañera con una nueva empatía y reconocer que lo que se está criando entre ambos no solo es un hijo, sino una nueva versión de su vínculo. La parentalidad es un viaje, y como todo viaje, está lleno de desafíos, de sorpresas, de momentos de éxtasis y de profunda soledad. Pero no tienes por qué hacerlo solo o sola. Si este episodio te hizo sentido, si resonó con algo que estás viviendo o que viviste, te invito a que compartas este relato con tu pareja, con tu compañero o compañera de vida, o con quien estés transitando este momento. Que sirva como una puerta, una chispa, para iniciar esa conversación tan necesaria. Y si sentís que necesitas ir un paso más allá, si querés hablar, abrir este espacio de exploración o construir nuevas formas de vínculo, nuevas estrategias para navegar este torbellino, puedes agendar una sesión conmigo. Encontrás el link directo en mis redes que está en la descripción de este canal, Sesiones Live, Diseña tu vida. Además, puedes suscribirte a nuestras cápsulas de relatos terapéuticos en este mismo canal. Seguiremos explorando historias como esta, historias que no solo se escuchan, sino que se sienten, que te invitan a reflexionar y a transformarte. Porque diseñar tu vida también es diseñar la forma en que vives la parentalidad.